Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes, lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, y en él se abordan desde distintas perspectivas y posturas filosóficas diversos temas derivados de problemáticas actuales y vigentes, así como de temas humanos profundos y universales. Esperamos sea de su interés y nos acompañe escuchándonos y opinando a través del teléfono en cabina 2020-2515 y de nuestras redes sociales. En este programa, el día de hoy, abordaremos el tema de la democracia y otras formas de gobierno también posibles. Y para tal efecto nos acompañan los filósofos José Luis Cisneros. Hola, buenas tardes. Rafael Aguilera. Buenas tardes. Y Jorge Aguirre. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Félix López y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. Bien, suele considerarse que la democracia es el régimen político cuyo significado es el ejercicio del poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto es, que nace de la propia organización del pueblo y que se ejerce por sus propios órganos y para beneficio de él mismo. Se presume que este sistema es el ideal. En ella, el principio se procura la igualdad, la justicia y la dignidad humana, y mediante su abrigo se corrigen los viejos vicios autoritarios del pasado, tal vez también del presente, que restringían a cualquier posibilidad de verdadera autonomía de la ciudadanía. No existe, se dice, alternativa política distinta a la demócrata que nos permita ser y vivir con libertad. Por lo tanto, no debemos aspirar a vivir de ninguna otra manera, ni bajo ningún otro esquema político. La vida democrática debe procurarse, ya que solamente desde ahí nuestra voz y voluntad cuentan en la suma de una gran voz y voluntad común que, por alguna razón ajena a nuestra naturaleza, resguarda una especie de sabiduría colectiva. He aquí algunos de los supuestos de la democracia. Y aquí les pregunto, compañeros, ¿esto es así? ¿Solo en la democracia es esperable un buen vivir? ¿No cabrían otras formas de organización política para alcanzar los mismos fines? Pero antes, ¿cómo entienden ustedes la democracia? Hola, bueno, pues mira, desde luego que con esa carta de presentación todos estaríamos completamente dispuestos a entrarle a un régimen democrático, ¿no? Porque se plantea con estándares no nada más inclusivos, que es lo que está últimamente en boca de todos, sino también frente a las posibilidades que se supone que están presentes en todo tipo de organización humana. A mí me parece que la democracia va más allá de un sistema de control de elección o de control de funciones públicas. Me parece que tiene que ver con un modo de vida que aplica pues prácticamente en todos los niveles. Sin embargo, estos modos de vida también pueden incluir el rechazo a que el resto pueda opinar. Entonces, ¿cómo entiendo yo la democracia? Como un horizonte que no estamos en estos momentos alcanzando, que no se alcanzará porque es un horizonte, pero que sí nos invita a buscar él mismo, que nos invita a estar procurándolo y aceptando, creo yo, todos los baches y todas las curvas que pueden venir en ese camino hacia él, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería, por ejemplo, Rafael? ¿Qué diferencia habría en esto? O sea, ¿la democracia es una forma de vivir? ¿Es una ideología política? ¿Es un mecanismo de toma de decisiones? ¿Es todo eso o qué es? Bueno, pretende ser todo eso, o sea, un modo de gestión pública de decisiones políticas donde resolvemos cómo redistribuir los recursos, qué políticas redistributivas se pueden hacer, qué políticas de infraestructura o políticas sociales, sanitarias, educativas. Es esto, pero también, como dice el doctor Cisneros, es un modo de convivencia, o sea, un modo de convivencia para resolver problemas sociales, políticos, culturales, ¿no? Un modus vivendi, podríamos decir, o el vivire civile, como diría Maquiavelo, ¿no? Las libertades republicanas o básicamente las virtudes públicas o cívicas que son imprescindibles precisamente también para ese modelo democrático, porque claro, no se sustenta solo en un modelo procedimental de gestión de soluciones o de decisiones o electoral, ¿no? Sino también evidentemente una educación política, una educación democrática,
en una ética cívica, en una ética política. Y bueno, Maquiavelo ya dejaba muy claro en los discursos a Tito Livio precisamente la necesidad de ese vivire civile, ¿no? De esas virtudes cívicas que son básicas e imprescindibles. Lo cierto es que la democracia se ha consolidado como un sistema universal. Es decir, hace 100 años y a lo largo de la historia del pensamiento político, la democracia no gozaba de prestigio. Nadie, ningún pensador abogaba por la democracia. Nadie abogaba, realmente hasta después de entreguerras, prácticamente incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que parece que se va consolidando. Y 100 países se declaran democráticos y cada vez más hay una tendencia o una oleada a la democratización de muchos países, ¿no? Lo que hemos visto, la tercera ola de Huntington de los países del este cuando caída del muro de Berlín, ahora la primavera árabe, los países árabes también se quieren incorporar de las dictaduras, autocracias a las democracias, los países asiáticos, africanos también quieren incorporar, lo que se está extendiendo universalmente, ¿no? Y esto es algo positivo, algo indica de que alguna virtud este sistema político tiene, ¿no? Alguna virtud. Pero se vive, es decir, como modelo está claro, ¿no? Pero en lo concreto se vive, se está viviendo en algún lado que podemos decir, bueno, esta forma es la que queremos. Es que le pedimos demasiado a la democracia, ¿no? Le pedimos que resuelva los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales. Yo creo que le pedimos demasiado, ¿no? Y yo soy más escéptico, ¿no? Las teorías, con respecto a las teorías clásicas de la democracia, yo soy un poco más escéptico. La democracia es un modo procedimental de resolución. Antes Jorge decía, la política es de alguna forma un medio por el cual resolvemos problemas no de modo bélico, violento o a través de guerras, sino de modo dialógico, y esto es algo que incentiva la democracia, ¿no? Es decir, la política democrática en ese sentido lo que pretende es precisamente, oye, no resolvamos con armas o con la violencia o con la razón de la fuerza los problemas que podemos resolver pues dialógicamente, parlamentariamente, políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya supone un avance, un progreso, ¿no? Pero claro, queremos que resuelva la desigualdad social, queremos que resuelva el problema de la precariedad de trabajo, del empleo, ¿no? Queremos que resuelva la falta de infraestructura. Claro, le pedimos demasiado. Entonces, habría que también contrapesar un poco qué concepto o qué idea de democracia tenemos, porque claro, venimos también de una tradición en la filosofía muy idealista, ¿no? De la Jorge, democracia, ¿no? Hasta donde entiendo, mejor me equivoco, sería buen momento que me dijeras, tú eres un demócrata o un filósofo que trabaja sobre la democracia, y me imagino que lo trabajas porque no solo crees en ello, sino porque estás convencido de que esto es relevante. Ahorita que regresemos de la pausa, me gustaría que nos explicaras desde tu perspectiva por qué esta democracia, o por qué el modelo de democracia, o por qué la vida democrática debiera ser, si es que es lo que tú crees, el modelo apropiado para nosotros los seres humanos. Es momento de hacer una pausa. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Le recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación la pieza musical Dios es Bueno, obra de un artista local conocido como El Pájaro. Estamos en Tetralemas.
Paula. Política. Se puede decir que la política, parafraseando a Jesús Cantú, es la condición y disposición humana de participar en una comunidad a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público y la garantía de vigencia de los derechos. Democracia. Parafraseando a Edgar Morin, se puede decir que la democracia es la organización social de índole política que busca la distribución del poder de la soberanía individual, estableciendo el control del aparato del Estado por los controlados. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses, así como la diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías. Ella debe incluir el derecho de las minorías y contestatarios a la exigencia y a la expresión, y debe permitir la expresión de las ideas heréticas y marginadas. La democracia constituye, por consiguiente, un sistema político complejo, en cuanto que vive de pluralidades, competencias y antagonismos, permaneciendo como una comunidad. Democracia líquida. Para Jorge Aguirre, la democracia líquida es la forma de participación ciudadana, de modo directo o delegado, en la definición de las políticas públicas y su fiscalización. Supera los límites de la representación política a través de 3 modalidades. El voto directo, el voto vinculante en los espacios de los partidos ganados dentro del Parlamento, de manera que desplazan las decisiones de sus representantes partidarios por las de sus representados, y el voto mediado por apoderados. En los 2 últimos casos, la delegación del voto está sujeta a revocatoria de mandato en cualquier momento del quehacer legislativo o ejecutivo. En sus 3 modalidades, y particularmente en las 2 últimas, aspira a la amplia deliberación entre los miembros del pueblo. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar la pieza musical Dios es bueno. Te recordamos que el teléfono en cabina es el 2020-2515 y que puedes seguirnos por Facebook en Opus 1510 AM y en Comunidad Filosófica Monterrey. Estaremos muy atentos a sus comentarios. Siguiendo con el tema de la democracia como sistema, como forma de vida, como mecanismo de toma de decisiones. Y sabiendo, Jorge, que tú eres un especialista sobre el tema, ¿qué podrías decirnos al respecto? Cuando decías que la democracia es el gobierno del pueblo, desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, yo creo que cometes una terrible falacia que a lo largo de muchas décadas nos hemos creído todos. Porque el pueblo no existe. El pueblo es una abstracción mental. Lo que existen son los pobladores. Cuando hablamos del pueblo, ¿de qué pueblo hablamos? Hablamos de un pueblo otomí, hablamos de un pueblo sajón, hablamos de un pueblo latinoamericano. ¿De qué pueblo hablamos? No, hablamos de lo que tenemos que hablar es de pobladores. Entonces, hablar de democracia también es hablar de un concepto que queda en una abstracción mental. Y por eso la pregunta que le hacías a Rafael de, bueno, si este modelo de democracia realmente funciona en la realidad, habría que ver qué tipo de democracia. La democracia representativa, que es la que principalmente tenemos a la mano cuando reflexionamos en democracia, que para mí no es democracia, porque desde la Constitución de los Derechos del Ciudadano y desde la primera Constitución francesa se hablaba que el ciudadano podía delegar en un representante o acudir directamente a la asamblea para tomar las decisiones que correspondían a la comunidad. Lo mismo dice en el Pacto Internacional del 66 de la ONU y suscrito por casi todos los países del orbe, que el ciudadano tiene el derecho a acudir personalmente para dirigir los asuntos políticos. Entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? ¿De qué tipo de poblador estamos hablando? Para mí, la democracia, siguiendo las ideas de Jean-Luc Nancy, la democracia es una aristocracia igualitaria, lo cual parece una contradicción en sí mismo, porque o eres demócrata o eres aristócrata. Pero todos los demócratas quieren el mejor estilo de vida para los demás, las mejores decisiones para los demás, la mejor y más amplia felicidad para los demás, lo mejor, y lo mejor es lo aristos.
lo aristocrático. Nada más que, a diferencia de la aristocracia clásica, la aristocracia igualitaria, en la que consiste la democracia, es llevar a todos, que nos llevemos a todos, entre todos, hacia lo mejor. Por supuesto que hay representantes que no cumplen todo el tiempo con esta función, en ocasiones por razones de capacidad, en ocasiones por razones de honradez. Entonces, la democracia debe de ser completada con una serie de instrumentos de participación ciudadana, como son directamente la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, y por supuesto que esto ha presentado objeciones de si una democracia no representativa y plebiscitaria sería práctica, porque todo habría que estarlo sometiendo a plebiscito, todo habría que estarlo sometiendo a consulta. Pero para hacerlo más vertiginoso y para poderlo entender más vertiginoso, existe el modelo de la democracia líquida, que es el modelo por el cual yo abogo. El adjetivo líquido generalmente se referencia a las ideas de Bauman, por la modernidad líquida, la vida líquida, etcétera. Pero en realidad a lo que se refiere es a algo muy versátil, es a algo muy efímero, a algo que debe estar vigente solo mientras debe estar vigente. Como por ejemplo, yo diría que todos los miembros del Congreso de la Unión de este país deberían estar vigentes en sus curules, mientras el asunto de la agenda nacional es un asunto de su expertise. Pero en el momento en que el asunto de la agenda nacional no es de su expertise, que se bajen y dejen que suban aquellos que sí tienen la capacidad y además supondremos en todos la honradez para resolver con expertise el nuevo problema o el nuevo tema que suceda en la agenda racional. Esa es la democracia líquida, una fluidez en donde una vez zanjado el asunto de la agenda, se bajen esos expertos para dar paso al siguiente grupo de expertos para el siguiente tema de la agenda. En ese sentido yo diría que la democracia es la aristocracia igualitaria, que estén tomando las decisiones los mejores porque son los que más saben, los mejores porque son los más probos, pero las decisiones en lo que realmente saben. Y si realmente son sabios, estarán dispuestos a dejarse guiar, a dejarse aconsejar, no solamente por las consultas de asesores, sino por las consultas ciudadanas, no elaboradas obviamente con la simplicidad de a mano alzada y se acabó, sino con todo un procedimiento acordado, legitimado, probado, por supuesto que revisable, de ciertas consultas, donde todos reconocemos que en algunas consultas otros sabrán más que nosotros y sus participaciones deberán ser ponderadas con mayor peso que las de nosotros, ¿no? Entonces, la democracia es una aristocracia igualitaria que exige la reflexión y que exige la deliberación, cosa que se da muy poco al momento de la elección, ¿no? O de lo contrario, estamos utilizando un fantasma demasiado abstracto para justificar sistemas representativos, sistemas de procedimientos, sistemas autolegitimantes, sistemas autorreferenciales, y por eso tenemos los problemas de ineficiencia, los problemas de corrupción, los problemas de un gran embrollo jurídico procedimental que solamente unos cuantos, no la mayoría de los que dicen que lo dominan, lo dominan. Es decir, la propuesta de una democracia líquida implicaría autoridades independientes, pero autoridades independientes ad hoc al tema a zanjar, ad hoc al tema a resolver. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. En cuanto a la crítica, se ha entendido la democracia como una igualdad política mal entendida, ¿no? Un igualitarismo, vamos a decir, en términos nietzscheanos, ¿no? Igualitarismo plebeyo, ¿no? Igualitarismo por abajo, ¿no? Una igualdad simple o simplona, ¿no? De somos iguales y cualquiera puede llegar a ser presidente y cualquiera puede llegar a ser diputado o senador. No, oye, espérate, cualquiera no. Tiene que tener unos mínimos de conocimiento, de formación, de economía, de conocimiento en derecho, en leyes, o sea, de conocimiento en política internacional. O sea, no puede ser que un señor como Donald Trump llegue a ser presidente.
que no conoce ni la geografía política de muchos países o no tiene ni idea de la política internacional. Eso es grave y esto lo está provocando los populismos de derechas, ¿no? Eso es por parte de las autoridades. Por parte de autoridades. Pero también por parte de la ciudadanía creo que hay también, porque el igualitarismo plebeyo al final es un pueblo ignorante, un pueblo que no tiene capacidad de juicio político, un pueblo que no tiene capacidad de juicio reflexivo, racional, que elige mal a sus representantes, porque es un pueblo igual de corrupto que sus políticos. Pero eso es echarle la culpa a todos los pobladores y ahí no son completamente es que tenemos culpables. Los representantes que claro, toda porque al final toda generalización es mala, pero lo que sí tenemos es una ciudadanía que tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo delega demasiado, quiere que todo lo haga papá gobierno, incluso si tomara las decisiones por sí misma perfectamente consensuadas, tendría que completar con el hecho de ser corresponsable de las consecuencias de las decisiones si no fueron de nada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ese es el problema que tenemos en México. O sea, tenemos una democracia de ciudadanía débil, de ciudadanía sumisa. Pero mira, ¿cuántas veces no hemos escuchado? ¿Qué problema de contaminación no tenemos en Nuevo León? El lema, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y cuando nosotros vemos que la participación solo electoral, que es un aspecto nada más de la democracia, la elección, muy reducido, pero que la participación electoral el domingo pasado fue alrededor del 33%, decimos, no, incluso hay pueblos que tienen gobiernos mejor de lo que se merecen, porque toda una infraestructura de participación política no la toman, no se empoderan, no se aprovechan. A ver, cosas muy interesantes están diciendo y ahorita voy contigo. Me parece que una situación muy particular y fundamental mencionaste hace un momento, Jorge. Más allá de tener el gobierno que merecemos o no, cabría preguntarse si en efecto mereciéramos algo mejor, podríamos tener la posibilidad de elegirlo. O sea, realmente entre las opciones, como decías tú, Rafael, elige mal el pueblo. Entre las opciones que tenemos, ahí en el abanico de posibilidades tenemos buenas opciones. Espera, sí. Una cosa más. Decías tú, Jorge, no el pueblo, sino los pobladores, la ciudadanía, las personas que se agrupan en un contexto democrático, ¿sí?, procuran o buscan lo mejor para los demás, ¿sí? Es difícil pensar que eso pueda ser no solo generalizable, sino realmente concretizarlo o encontrar a las personas o los grupos que puedan encarnar estos supuestos, ¿no? Porque más bien pareciera que es una demanda de igualdad frente a la desigualdad. Es decir, no es que yo quiera lo mejor para los demás, sino que quiero lo mejor para mí, que tienen otros. Y aquí cabríamos a ese asunto de la ciudadanía como tal. ¿Qué tan preparados estamos? Coincidimos que probablemente no. Entonces lo que estamos viviendo realmente es una vida democrática, es un sistema que estamos viviendo. Como diría Ortega, somos nosotros y nuestras circunstancias, y si no salvamos nuestras circunstancias no nos salvamos a nosotros mismos. Y las circunstancias son educativas, culturales, políticas, económicas, que son las que nos determinan o al menos nos condicionan, no nos determinan totalmente. Entonces, ¿de dónde venimos? La pregunta es, dentro de esta filosofía circunstancialista, ¿de dónde venimos? Venimos de un régimen autoritario que gobernó este país hegemónicamente bajo un PRI hegemónico 80 años. La dictadura perfecta, Vargas Llosa lo denominó, ¿no? Y claro, llevamos de alternancia política o de alternancia al poder, llevamos 19 años, desde el 2000 que hubo una alternancia, es decir, un partido distinto que dentro de un cierto pluralismo político pudo ganar unas elecciones, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos en nuestra circunstancia y en nuestro contexto, porque si no, no vamos a entender nada. Venimos de una ciudadanía dócil, de una ciudadanía sumisa, y ahora, de repente, queremos construir democracia, de la noche a la mañana. Yo creo que necesitamos un proceso de construcción democrática, y necesitamos un proceso de transición no solo institucional, gubernamental, procedimental, sino también social, educacional, cultural, porque sin eso no vamos a construir ciudadanía. Bueno, sí es cierto, nos falta capital político. Nos falta capital social, capital político, porque nadie nace siendo ciudadano, nadie aprende a ser demócrata, sino es en la democracia y a través de la democracia. Y si quisiéramos hacerlo bien, a ver, contigo, Solís, también, para que intervengas, que no te dejan aquí estos señores.
Y si quisiéramos hacerlo bien, ¿realmente existirían las condiciones para hacerlo? Claro que sí. ¿Sí? La Sí, de democracia verdad. mexicana es una de las más caras del mundo. No, sí, para ir y salir y votar. Pero como sistema de vida, ¿no? Yo creo que si no existen ¿podríamos? las condiciones, lo que existen son los elementos primarios suficientes para poder conseguir esas condiciones. Yo coincido parcialmente con lo que dice el doctor Aguilera, de que venimos de una ciudadanía débil, porque los sectores que tenían una ciudadanía fuerte fueron reprimidos, porque los sectores que tenían una ciudadanía crítica, pensante, deliberativa, participativa, muchas veces fueron en el 68 fueron aniquilados y antes también, y antes y yo diría también después, ¿no? ¿Cuál fue el destino del Yo Soy 132 entre otros otros elementos? Vamos a hacer una pausa. Ayotzinapa. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Una pausa musical. Si les parece, dejamos pendiente un poco el tema. Lo podemos seguir discutiendo acá. Y luego continuaremos también en el siguiente bloque. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Le recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación la pieza musical La Marea, interpretada por Tank Trio. Estamos en Tetralemas. Tetralemas. Teléfono en cabina 2020-2515. Síguenos en Facebook, Comunidad Filosófica Monterrey. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar la pieza musical La Marea, interpretada por Tank Trio. Le recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puede seguirnos por Facebook en Opus 1510 AM y en Comunidad Filosófica Monterrey. Se estaba discutiendo una serie de temas muy interesantes respecto a las posibilidades de la democracia en la vida concreta de los ciudadanos, en particular en nuestro país, a partir de la consideración de si podemos o no aspirar con lo que tenemos a una vida democrática. José Luis. Sí, gracias.
fíjense que hay un montón de detalles que se tienen que ir señalando, no nos alcanza el tiempo para tanto. Quiero partir de un punto que señaló el doctor Aguirre respecto a la falacia que comentaba en un principio sobre el término pueblo. Se llama falacia de hipóstasis y consiste en hacer de un concepto algo concreto como si existiera y fuera algo a lo que se le agregan, ¿no?, adjetivos. Y en este caso es algo, pueblo, a lo que se le agregan los adjetivos de que puede decidir, de que puede aspirar a, y en el ambiente del pensamiento democrático, como tú comentabas, se le piden muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que tener en cuenta que el concepto de pueblo debe pensarse bien. Demos, que normalmente se traduce como pueblo, en realidad era algo mucho más específico. Y ya sé que puedo armar polémica y puede ser muy discutible esto, pero demos era básicamente el conjunto de varones que hablaban griego y que tenían dinero para sostener una lanza y un escudo. En ese sentido, eran iguales, eran pocos y estrictamente hablando se sentían aristócratas, ¿sí? Entonces, no es que buscaran algo bueno para ellos mismos, ya se consideraban buenos y trataban de sostener ese sistema. Desde luego que con el paso del tiempo se complejiza el concepto, se vuelve más incluyente, pero se cae en este problema de la hipóstasis, ¿no? Y entonces se le achacan problemas a la democracia que en realidad pues nunca se pensaron, ¿no? Como eso de elegir erróneamente a alguien, como eso de ser el responsable de todos los beneficios que pueden venir que sean posibles de ser pensados. Pero, y en ese sentido, la doctor, educación. Doctor, vamos a centrarnos aquí y ahora, ¿ah? Está muy bien las referencias al mundo clásico, eso es admirablemente erudito. No, pero no lo hago por erudición, es que voy al punto de gobernanza y es parte del tema que estamos tratando. ¿No? Yo creo que hoy lo que tenemos son ciudadanos. Y entonces debemos de entender que no se es ciudadano para participar, sino que se participa para llegar a ser ciudadano. No es una hipóstasis que le adjetivamos a cualquier sujeto y ya eres ciudadano y ya tienes ese derecho. Claro, históricamente es un derecho ganado, ¿ah? Pero en lo personal tiene que ser un derecho ejercido para que efectivamente se ha ganado. Yo sostengo la tesis. No se es ciudadano para participar, se participa para llegar a ser ciudadano. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ah? Y entonces, esa participación en ocasiones está obstaculizada por regímenes autoritarios, por condiciones históricas delimitantes educativas, por todo tipo de fronteras que no se habían podido rebasar. Y entonces ahí tendríamos que hablar más bien de una comunidad, de un participar el poder, que esa es la democracia, la distribución del poder. Pero eso implica una noción filosófica previa, el ser con el otro, claro, para poder participar el poder, para poder distribuir el poder y no regirnos solamente como una sociedad, sino como una comunidad. Sí, pero el punto estaba sobre gobernanza, ¿no? Y el punto al que quería llegar, básicamente, después de esa aclaración conceptual, va en el sentido de que estamos quizá confundiendo justamente el concepto que mencionaste de comunidad con el de gobernar, porque ahí entonces en el gobernar sí aplican otro tipo de cuestiones que se han dado en la actualidad, como es la representación. Y es justamente uno de los problemas que estamos enfrentando. La democracia en países extensa territorialmente y demográficamente no son comunidades. Entonces, podemos hablar de comunidad política, pero en un sentido genérico, pero no de comunidad en sentido de polis o comunidad ateniense o comunidades. Y entraríamos en un debate de comunitarismo contra liberalismo y republicanismo, que ese es un debate también más avanzado, ¿no? Yo creo que sí hay, como dice José Luis, hay un déficit democrático porque hay un déficit de ciudadanía, ¿no? O sea, tenemos una ciudadanía débil, ¿no? Y ojalá la ciudadanía fuera todo lo que los presupuestos normativos que se admiten, ¿no? Pues ejercicio de derechos y libertades, participación política, pertenencia a un país o a un territorio, a un estado, etcétera, ¿no? Pero realmente o lamentablemente no tenemos eso porque hay una insuficiencia ilustrada, ¿no? Hay una insuficiencia educativa, pero no de educación o sistemas de instrucción o sistemas educativos, universitarios, de enseñanza media, no, de educación política, de educación democrática, educación cívica, que realmente es educar para la ciudadanía, ¿no?
que es lo que tal vez nos ha faltado. Hemos construido una democracia desde arriba, desde las instituciones de representación, pero falta que construir sociedad civil, falta vertebrar la sociedad civil, porque no tenemos sociedad civil, no tenemos una sociedad vertebrada. Si aquí tenemos un problema de contaminación en Monterrey, convoca una manifestación para que saquen, por ejemplo, las industrias pesadas que están contaminando, para que el Poder Ejecutivo actúe contra los niveles de pésima calidad del aire, por ejemplo, o de enfermedades de salud pública que hay en el Estado, y evidentemente te van a ir 200 o 300 personas. Sí. Ahí ya tenemos un problema grave. La ciudadanía no se moviliza, no hay tejido social, no hay sociedad civil, no hay capacidad organizativa. Y la democracia, por eso la definición que tú dabas al principio es un poco equívoca. La democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, yo diría, como Robert Dahl manifiesta, la democracia es poliarquía, es gobierno de muchos. Y ahí entran pues sindicatos, empresas, iglesias, movimientos sociales. Es decir, todos de alguna forma deben de participar y asumir la responsabilidad de la esfera pública. Pero se puede dar la democracia por decreto. Es decir, ¿cómo se generan estas condiciones de educación cívica en un contexto donde no existe tal democracia? ¿Cómo se llega a la democracia? ¿Cómo se educa a los ciudadanos demócratas en medio de un contexto donde la democracia no rige? Es como si decir, ahora vamos a ser demócratas porque esto es lo mejor, a partir de la visión de algunas mentes ilustradas que deciden y ponen el poder y la autoridad, si lo tienen, con el rumbo fijado hacia ese derrotero. ¿Es posible realmente? O sea, porque yo lo entiendo claro, o sea, es necesario, junto con ustedes, que estas condiciones se den para que esto suceda. Sin embargo, ¿es posible que se den realmente esas condiciones? Sí se puede dar, ¿pero cómo? Sea, si se hacen políticas educativas. El problema de que las políticas, por ejemplo, normativas o constitucionales que aquí se han hecho en México, no van a la par. Hay un desfase con respecto a la política cultural. El pueblo realmente no vive esos derechos, no tiene esa cultura de derechos y libertades, no tiene esa cultura de la participación. Es muy fácil movilizar en elecciones, hasta hace poco es muy fácil hacer fraude electoral porque se movilizaba a las colonias, ¿no? Y la capacidad que tienen los partidos para movilizar votos es tremenda, con el neuromarketing, con la capacidad de manipulación política que tienen los partidos, todo el aparato burocrático que tienen y la compra incluso de votos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues, ante una ciudadanía débil, movilizar al electorado es fácil, porque entra dentro de ese organigrama de ejercicio de poder subordinado de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Esa es la tarea, ¿no? ¿Cómo cambiamos pedagógicamente y culturalmente eso por una cultura no de la subordinación o del caciquismo? En efecto, se necesita una transición cultural y una transición pedagógica. ¿Y cómo se consigue yo eso? creo que en parte esto se está consiguiendo, aunque no en las latitudes políticas todavía, en el hecho cuando identificamos a las nuevas generaciones y su actuar en algo que más o menos todos ubicamos como los millennials, un poco individualistas para no dejarse llevar por estas masificaciones electorales, interconectados. Ahí es discutible el asunto de la comunidad nacional independientemente del tamaño más demográfico, ¿no? Más cosmopolitas, ¿no? Más globalizados, mucho más fluidos, mucho más líquidos, pero sobre todo porque tienen una gran actitud participativa. Es decir, fueron educados desde la casa, desde la escuela, desde sus pequeñas barriadas, participativamente. La educación que recibieron ya fue una educación menos vertical. El aprendizaje lo empezaron a obtener de manera colaborativa. Se dejaron atrás las generaciones del Magister Dixit, ¿no? El maestro dijo y se acabó, o porque soy tu padre y se acabó, ¿no? Y entonces, ¿no? Se adoptan actitudes en donde, a ver, si no es cooperativa y colaborativa y participativamente, no entiendo de qué va la cosa, ¿no? Y esta primera didáctica y esta primera cultura como democracia, como actitud de vida, como ciudadano, como forma de ser ahí entramos en el tema de las redes sociales, ¿no? Y entramos en el tema de las tecnologías potentes que hoy en día democracia mediática, vamos a llamarle, ¿no? O democracia online o democracia líquida, como así el libro de Jorge lo tenía, ¿no? Pero también aquí entramos un arma de doble filo. Yo también soy un poco escéptico con los millennials, ¿no? O sea,
el poder de los mass media, el poder de las redes, también es un poder muy manipulador, y lo estamos viendo con los populismos, tanto de derechas que ganan en Europa, como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. O sea, el auge de los populismos, tanto de izquierda como de derechas, se ve fortalecido hoy por el neuromarketing, por ejemplo, o la capacidad de manipulación. Hoy las elecciones se ganan en Facebook, se ganan en Twitter, se ganan en las plataformas de redes sociales que existen. Sí, no todos son las plataformas digitales. Conocemos, por ejemplo, aplicaciones donde a un cuestionario básico de 20 preguntas obtienen tu perfil, y luego tú utilizas la aplicación para que te diga por qué partido votar, porque ha hecho una alusión a tu perfil. Eso no es la didáctica política, esa no es la pedagogía política. Esas son aplicaciones, en efecto, como armas de doble filo de las TICs. Vamos a hacer otra pausa. Que requerimos tomar con distancia. Me parece muy interesante el tema. Lo podremos continuar en el último bloque que tendremos a continuación. Es muy, muy interesante. Realmente es una cuestión de realidades, percepciones. Es esta realidad virtual un verdadero nuevo escenario. Está siendo bien utilizado, está siendo manipulado. No sé, hay muchas preguntas. Si les parece, continuaremos en el siguiente bloque. Haremos una pausa. Síganos en Facebook por Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Escucharemos a continuación la pieza Musti, interpretada por Naranjito Blues. Estamos en Tetralemas. Agenda. Jueves 6 de junio. La Dirección de Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comunidad Filosófica Monterrey invitan a la ceremonia de premiación del concurso de ensayo filosófico 2019 para las escuelas de educación media superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El evento se llevará a cabo en la Sala Certuche del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, a las 19 horas. Participan los alumnos premiados, el maestro Humberto Salazar, director de la Dirección de Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, autoridades universitarias, Tirso Medellín, presidente de la COFIM, y el jurado del premio. También el 6 de junio, la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, en el marco del ciclo Democracia y Literatura, hace una cordial invitación a la presentación del libro Voto, luego exijo, México después de las elecciones de 2018. 16 horas en la sala de sesiones de la comisión, ubicada en Avenida Madero número 1420 Poniente, Centro, Monterrey, Nuevo León. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar, interpretada por Naranjito Blues, la pieza musical Musti. Le recordamos que el teléfono en cabina es el 2020-2515 y que puede seguirnos a través
de nuestras redes sociales. Les agradecemos todas sus preguntas y opiniones que estaremos contestando oportunamente por medio de nuestras redes sociales. Esta es la última parte, ha sido una discusión muy interesante, de verdad. Obviamente podríamos aquí seguir unas cuantas horas más, lo extenderemos en otro momento, tal vez en otros espacios y demás, y en diferentes contextos. Algunos son más divertidos que otros. A partir de lo que se ha dicho, es evidente que que la democracia está en crisis. ¿Podríamos continuar frente a en ese camino? ¿O no cabría aquí quizá la posibilidad de considerar otras formas de organización política? Otro tipo de autoridad, por ejemplo. Bueno, yo creo que desde que la democracia nació, estuvo en crisis. Los grandes enemigos de la democracia entre el periodo de entreguerras y después de la Segunda fueron los totalitarismos, el nacionalsocialismo, el fascismo, Mussolini, Stalin, el comunismo totalitario, Stalin en este caso, Mussolini, Franco, ¿no? Yo creo que los grandes enemigos fueron en ese momento, pero ya nació en crisis la rebelión de las masas, diría Ortega, ¿no? Cuidado que vienen las masas, y las masas abogan por el totalitarismo, abogan por el fascismo, ¿no? Ya pasamos, yo creo que ese periodo. Yo creo que la democracia ha venido para quedarse. La democracia, hoy por hoy, regresar a periodos ultra, vamos a decir, fascistas o totalitarios, yo lo veo improbable. Regresar a formas autoritarias o autocracia o dictaduras sí se puede. De hecho, Centroamérica ha regresado en varias ocasiones y parece que estábamos avanzando, y de pronto Venezuela, que era la hegemónica de la democracia en América, parece que regresó a formas de autocracia y dictadura y populista. Bueno, hay regresiones, pero dentro de ciertos países que son anecdóticos, en el contexto general o internacional, yo creo que la democracia ha venido para quedarse como sistema hegemónico con una legitimidad propia de desarrollo político, económico y cultural. Y nadie nos apetecería volver a un pasado, ¿no? Aunque tengamos nostalgia del pasado, ¿no? Ni la Revolución Mexicana, ni el régimen autocrático priista que ¿Tú crees que no? ¿Recuerdas en estos climas de violencia exacerbada social que hemos estado viviendo, cómo muchísimas personas gente aboga por decían, el pasado? Y aparte decían, una mano dura, orden. Sí, pero eso, ¿no?, es por un problema de Estado con una cierta debilidad. O sea, el Estado mexicano ha avanzado democráticamente, pero no ha avanzado en Estado de Derecho. Y la democracia está vinculada al Estado de Derecho. Y, por tanto, a una política de seguridad efectiva y a un monopolio legítimo del uso de la fuerza pública por parte de la policía y del ejército. O sea, y sin eso, el narcotráfico te va a atentar, y sin eso, el narcotráfico te va a querer poder, como en muchos estados pasa. Tamaulipas lo tenemos al lado, donde no gobierna el gobernador civil, donde no hay soberanía popular, el Estado no es soberano y no hay democracia, sino que gobierna el cártel del Golfo. Y eso lo sabemos. Hay estados fallidos en la República. Pero que haya estados fallidos no significa que la República o el Estado mexicano haya fallado, sino que tenemos que avanzar hacia un Estado de Derecho. Y aquí vendría la cultura de la legalidad, vendría el contrapeso de poderes, que son elementos importantísimos de la democracia. Habría que plantearnos por qué hay inseguridad pública, por qué en muchos estados realmente... Y bueno, tendríamos que ver a las causas realmente de la inseguridad, que tienen que ver precisamente con la falta también de demoprotección, porque el Estado democrático es Estado social o de bienestar social, y si no hay políticas sociales, si no hay políticas de bienestar social o no hay políticas de redistribución, evidentemente va a haber polarización social, y la polarización genera resentimiento, envidia, odio visceral, y esto se traduce en violencia, secuestros, extorsiones, derechos de pisos, etc., lo que ya conocemos, ¿no? Entonces yo creo que hay que también profundizar en esos tres brazos. Estado democrático es Estado de Derecho, fundamentalmente, donde hay un leviatán fuerte, duro, con capacidad de imponer una seguridad pública y una seguridad nacional, y segundo, un Estado también social o Estado de bienestar, porque finalmente aquí lo que está en juego es, oye, tenemos un país con grandes desigualdades, ¿no? Y la democracia es demoprotección también, ¿no? O sea, ¿cómo compensamos? Y donde hay desigualdad e ignorancia, donde hay ignorancia, pues no hay una ciudadanía fuerte, se unen ya muchos factores, ¿no? Yo pienso que muchas personas que nos acompañan ahora en la audiencia estarán de acuerdo en que vivimos un Estado de Derecho fallido y que y habría que hacer la distinción entre el Estado de Derecho y el gobierno, que es el que está rebasado. Es muy fácil tomar un discurso de el gobierno está rebasado por corrupción o por ineptitud o por
secuela histórica. Eso también es muy fácil. Pero una realidad también es irrefutable. Siempre las necesidades son muchísimo mayor que los recursos. Entonces, este Estado de Derecho y el modo en que el gobierno puede ser sustentable, tiene que venir acompañada de la coparticipación en la gobernanza de otros sectores de la sociedad y la ciudadanía que permitan el pago de este saldo del déficit democrático, el pago del saldo del Estado de Derecho fallido y del gobierno que no llega a sustentarse. Creo que para responder la pregunta de Félix la democracia en efecto llegó para quedarse, aunque el gobierno no siempre es sustentable y requiere abrirse mucho más a procesos democratizadores, como particularmente el de la gobernanza, para poder ser sustentable, porque si no termina mandando o la delincuencia organizada o el mercado libre o la globalización aparentemente ¿no? Sin director, pero sí con dirección, ¿no? En la medida en que no se da la colaboración de gobernanza entre los actores, lo cual también tiene que tener cierto cuidado, porque en ocasiones la colaboración de gobernanza entre el actor público y el actor privado lleva al riesgo en que el actor privado quiere comerle el mandado al actor público, al agente público, ¿no? Y en ese sentido vale otra vez la distinción. Uno es el gobierno y otro es el Estado con su Estado de Derecho. El Estado de Derecho, claro, distinto, firme, a aplicar por el gobierno en turno, sean representantes o sean representantes ad hoc. Ahí creo que es donde está justamente la idea que mencionaba el doctor Aguilera respecto al estado de crisis en el que siempre ha estado la democracia, porque justamente esas participaciones en gobernanza todas tienen una noción, nos guste o no, diferente de cómo debe ser esto. Y entonces entran en conflicto, entran en dialógica, y bueno, justamente la ley, el Estado de Derecho es lo que nos permite tener un punto de comparación que nos permita decidir, ¿no? Cuál sí, cuál no, en qué medida uno, en qué medida el otro. Me parece que si esto que se da, si esto se acompaña de una falta de idea en la mayoría de la ciudadanía, una falta de idea de lo que significa participar en un gobierno, ahí es donde quizá encontremos la posibilidad de que realmente se caiga, ¿no? Y que no quede la democracia, porque esta falta de idea, ¿qué es lo que ocasiona? Que hay confusión, cualquier otra idea que se meta por el lado del mercado, por el lado de la delincuencia, por el lado de alguna religión o alguna otra ideología, va a terminar imponiendo. Entonces, tenemos un montón de gente que no se ha podido educar lo suficientemente bien para participar de la ciudadanía y por lo tanto tenemos un estado de falta de idea que se refleja hasta arriba, ¿no? Al grado de que llega gente al Congreso que, como mencionaba hace rato el doctor Jorge Aguirre, no son los más expertos para cierto tipo de temáticas nacionales, ¿no? Yo veo que la democracia es como un organismo biológico que tiene muchas maneras de estar enfermo y solo tiene una manera de estar sano. Muchas maneras de estar enfermo porque muchos son los agentes que la hacen vulnerable. Actores, ¿no? Políticos. Los actores políticos y sociales y de índole económica, mundial, local, etcétera, que la hacen vulnerable, y hay una sola manera de tenerla sana. Entonces, en ese sentido, es como un organismo biológico que hay que cuidar, que hay que atender, que hay que estar permanentemente pendiente de qué pacta, de qué delibera, de qué decisiones y por qué toma esas decisiones. Jorge. Y no puede estar al margen de tanto de los que son afectados finalmente, de los contribuyentes, de las generaciones futuras, como de aquellos que tienen la corresponsabilidad de rendir cuentas de la decisión que se pensó que era la mejor para este estado de salud. Jorge, mira, discúlpame la pregunta, porque adivinarás mi pesimismo con ella, ¿no? ¿Alguna vez ha estado sana la democracia? Ese organismo vivo, ¿alguna vez ha estado en condiciones óptimas? No me refiero a México, en algún lugar.
yo creo que ha estado en procesos de sanidad. Un claro proceso de sanidad es cuando se incorpora a la mujer a los procesos democráticos, a los procesos electorales, a los procesos en donde pueden ser candidatas de elección. Eso no es la sanidad total, pero es un proceso de democratización, es un proceso. Es que la democracia de no sanación. es un estatus en el que cómodamente nos instalemos y digamos, bueno, ya México tiene democracia, tenemos derechos, libertades, tenemos posibilidad de participación política. La democracia es, como bien dice Jorge, un proceso, una transición. ¿Es una utopía, una entonces? conquista. No, tampoco. Bueno, si por utopía entendemos un ideal que queremos alcanzar, que puede ser realizable de una sociedad más equitativa, justa, sí, en ese sentido sí. Pero la es un ideal que nunca ha sido pretende- realizado en concreto. Yo creo que sí lo estamos realizando. O sea, la democracia no es que sea un ideal utópico No, final. aquí la ontología democracia, nos es útil. lo que está claro es que hoy por hoy vivimos mejor que hace un siglo. Hace un siglo, en la Revolución Mexicana, la población se estaba masacrando y matando viva. Hoy en día hay instituciones, hay respeto de derechos y libertades. Evidentemente hoy el enfrentamiento es al narcotráfico, pero incluso la balanza de muertos incluso es menor. O sea, estamos mejor. Por eso Aunque yo digo, queramos la ser ontología es fatalistas, útil. aunque queramos ser ontología es fatalistas, útil. estamos mejor. ¿Ah? La democracia es un Estado como un valor que sí se alcanza, que sí se participa de él, pero no necesariamente lo agotamos. Entonces, es un proceso perfectamente muy alcanzable, José pero Luis, no agotable. Jorge, Rafael, les agradezco mucho su participación. Hasta aquí, esto es Tetralemas, una producción de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.